haciendo un breve recuento de lo que hemos señalado ayer. Ustedes seguramente han tomado apuntes, han hecho alguna revisión posterior sobre la mirada, la perspectiva que vamos y hemos adoptado para el estudio de la historia del mundo andino, e inmediatamente después ya veremos de la historia de Bolivia, ¿no? Siempre una mirada que no solamente se restrinja al espacio territorial del mundo andino y de Bolivia, sino en sus relaciones con el contexto internacional, ¿no? El contexto de los procesos históricos que se van desarrollando en otras regiones y en otros continentes, ¿no? Y en esa medida hemos abordado ya todo lo que corresponde al estudio, o por lo menos a una revisión bastante rápida y bastante amplia sobre todo lo que fue el proceso histórico precolonial, ¿no? Y lo importante que fue la formación de civilizaciones, culturas muy poderosas, muy fuertes, y que inmediatamente producida la conquista, ¿no? Lo que llamamos, lo que llaman muchos, el descubrimiento, ¿no? Que no es otra cosa que un choque entre culturas, entre visiones acerca de la realidad del hombre, de la sociedad, de la vida, de la naturaleza, etc. Por tanto, en ese choque, que es lo último que hemos visto ayer, van a haber enfrentamientos de cosmovisiones, ¿no? De perspectivas y de modos de ordenar y organizar la sociedad, ¿no? En primer lugar, se trata, y eso lo hemos dicho, pero lo reiteramos porque es importante, de un impacto, de un golpe extremadamente fuerte de lo que existía antes de la llegada de los europeos, de los españoles, a la región andina, ¿no? Porque no solamente es una sorpresa, sino que es un esfuerzo que hacen los conquistadores por cambiar en favor de sus intereses todo lo que estaba organizado y ordenado en el mundo andino, ¿no? Todo lo que fue inicialmente la civilización Tehuanacota, lo que fue luego el Collasuyo, ¿no? Los señoríos, ¿no? El mundo aymara, quechua y finalmente el imperio incaico, el imperio inca, ¿no? Que, como hemos dicho, sufre una ruptura, ¿no? Tremendamente fuerte, ¿no? Hay prácticamente una especie de conmoción, ¿no? Porque, y es lo último que decía yo ayer, hay no solamente un cambio en las condiciones, ¿no? Estructurales del mundo andino, de las poblaciones andinas, de los pobladores del imperio incaico y de toda la región, sino también hay un cambio a nivel planetario, a nivel mundial, ¿no? Porque va a significar que el mundo, el planeta, el mapa mundial, si ustedes han podido y hacer, pueden ver un mapa, ¿no? El que aparezca, ¿no? Entre comillas, aparezca en un nuevo continente es una gran sorpresa, mucho más si este gran continente es tremendamente rico, ¿no? En distintos tipos de recursos y además poblado con hombres y mujeres que tenían y habían construido civilizaciones y culturas, formas políticas, sociales y económicas y religiosas y de conocimiento muy, muy importantes, ¿no? Entonces, es ahí donde nos encontramos. E incluso a nivel mundial, ¿no? Para evitar pugnas y guerras entre las potencias imperiales, particularmente entre España y Portugal, que eran las dos potencias, los dos reinos, las dos monarquías que tenían mayor capacidad de expansión en la navegación en las regiones del Mediterráneo
Mediterráneo, pero sobre todo del Atlántico y el Índico, ¿no? Van a generar lo que se va a llamar un acuerdo, el pacto de Tordesillas, ¿no? Que va a ser apadrinado por la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para que todas las regiones coloniales, tanto de América como de África, sean divididas, ¿no?, proporcionalmente entre los reinos de España y el de Portugal, ¿no? Este Tratado de Tordesillas precisamente traza una línea imaginaria en el mapa donde lo que es Brasil, toda la región del este del continente, del subcontinente americano, va a pertenecer junto a toda África al control de Portugal. Y todo lo que corresponde al occidente de la línea de Tordesillas corresponde al poder español, ¿no? Entonces, a ese nivel llega la importancia que tiene esta invasión al nuevo continente, que tienen que hacerse una repartija. Y en ese sentido, ¿no?, los españoles, el reino español, la corona española, ¿no?, de Isabel y Fernando VII, van a, ¿no?, firmar este acuerdo para tener el control de todo lo que va a ser la región desde México, ¿no?, desde el Imperio Azteca hasta el Imperio Incaico, ¿no? Y esa división va a marcar precisamente que todo el mundo andino sea parte del control español a través de lo que va a ser la organización administrativa que va a tener el Reino de España en esta región, ¿no? Y particularmente nos estamos refiriendo precisamente al virreinato, ¿no?, al virreinato del Perú, ¿no?, que es el virreinato que paulatinamente va a ir adquiriendo cada vez mayor importancia en la medida en que encuentran mayores riquezas, cada vez mayores riquezas que en el virreinato de Nueva España, ¿no? Y esto va a ser muy importante porque estrechamente ligada a la invasión, ¿no?, y esta presencia europea está la cantidad de riquezas que pueden explotar, ¿no? De ahí que el virreinato se va a organizar ya 10 años después de la llegada de los españoles de Pizarro y Almagro a la región del Cusco, que, como decíamos, era en 1532, pero ya en 1542 se funda y se organiza el virreinato del Perú, ¿no?, cuando 7 años antes, ¿no?, se había organizado el virreinato de Nueva España en lo que conocemos ahora como México, ¿no? Por tanto, esta división en estos dos grandes virreinatos va a ser la base administrativa para el control militar, religioso, económico, comercial de toda esta región, ¿no? Y a partir de eso, el descubrimiento especialmente de las canteras ricas en plata y en oro en Potosí van a marcar y van a transformar la historia del mundo andino y transformar la historia incluso mundial, ¿no?, y mucho más, por supuesto, la historia española. Y esto tiene que ver con algo que era fundamental para Europa, y es que la plata, el mineral de la plata, era considerado el recurso y la riqueza más importante para cualquier transacción. Después va a adquirir esa importancia el oro, ¿no?, durante muchos años, y luego algunas monedas van a tener esa importancia, y ahora nuevamente se ha vuelto al oro como el referente mundial de la riqueza. Pero en esa época la plata era considerada, ¿no?, el principal respaldo de cualquier actividad económica, pero además con una importancia como una riqueza que sirve para utilizar en la minería, pero también en las transacciones comerciales, ¿no? Y esto de las transacciones comerciales son muy importantes porque
Coincide también el periodo, ya este siglo XV, ¿no? Siglo XVI, ¿no? Sobre todo siglo XVI y luego el XVII, con el avance paulatino del mercantilismo. El mercantilismo como aquel modo de organización de la economía que está basado en el intercambio permanente de riquezas, en la compra y venta de riquezas, en la explotación de riquezas y el intercambio de riquezas y productos. Por tanto, ese mercantilismo va a tener, ¿no?, en los recursos y en las riquezas americanas, ¿no?, un, una, un nuevo por tanto, y Potosí van a adquirir un papel preponderante ya desde las primeras décadas de la conquista y de la dominación española. Y en función de ese contexto, ¿no?, territorial, administrativo, militar, geográfico, religioso, ¿no?, para poder el Imperio Español tener estas riquezas lo más rápidamente en sus manos, ¿no? Y para esto van a crear inmediatamente la separación entre el Alto Perú y el Bajo Perú, que es una primera señal para mostrar la importancia administrativa y económica de la región productos agrícolas, tabaco, azúcar, chocolate, cacao, ¿no?, y una gran variedad de frutos que en muchos casos ni existían en otras regiones del planeta y que comienzan a ser explotadas intensamente y extensamente en las regiones coloniales, ¿no? Es así que cubierto por las poblaciones a Chuquisaca, se va a crear Potosí ya como ciudad en 1545, La Paz en 1548, ¿no? Estas referencias temporales solo nos llevan a mostrar cómo va adquiriendo una centralidad, ¿no?, la minería de Potosí y cómo toda la actividad, ¿no?, de toda la región va a moverse paulatinamente alrededor de Potosí. Y para ello, ¿no?, esta distribución administrativa del virreinato, ¿no?, en dos partes, el Alto y el Bajo Perú, y en el Alto Perú, ¿no?, la centralidad de Charcas o de Chuquisaca, que va a ser un centro muy importante en términos administrativos para la corona, en términos legales, ¿no?, en términos económicos, en términos religiosos, ¿no?, porque ahí es donde se va a concentrar toda la actividad administrativa para, ¿no?, controlar, ¿no?, y administrar precisamente las riquezas del Cerro Rico, ¿no? Y el Cerro Rico y Potosí paulatinamente van a ir creciendo junto a Porco, otra mina importante ya desde esa época, ¿no? Tanto Potosí como Porco, ¿no?, hasta hoy son minas muy importantes. Ustedes imagínense, 500 años después siguen siendo fuente de riqueza muy importante y mucho más en ese periodo, ¿no?, del siglo XVI, que es cuando precisamente es el emporio de la plata y la riqueza potosina estaba prácticamente sobre la misma tierra, ¿no? Por tanto, el esfuerzo no era inmediatamente muy grande para poder extraer la plata y paulatinamente van a ir aumentando esta producción a través de varios sistemas de explotación, ¿no?
porque España y la corona había dispuesto, ¿no? Tres formas institucionales para tener un control en las regiones colonizadas. Por una parte, la distribución de lo que llamaban ellos de indios y de tierras, ¿no? En los repartimientos y las encomiendas, ¿no? Entonces, el repartimiento y la encomienda eran entregas de indios y de tierras a los españoles, ¿no? Que son enviados por la corona y son reconocidos por la corona como propietarios de eso, ¿no? Y incluidas las minas. Por tanto, la encomienda y el repartimiento era esta forma para que los españoles tengan, ¿no? El control administrativo, político y, por supuesto, militar sobre toda la población de las regiones del virreinato, ¿no? Pero va a haber una tercera institución que va a ser muy importante destacar alrededor del tema vinculado a Potosí, que es el tema de la mita. La mita que tenía sus antecedentes en el mundo precolonial porque era un sistema de rotación de las poblaciones para hacer trabajos comunitarios, para hacer trabajos, ¿no? Impulsados por el Imperio Incaico para hacer caminos, para la agricultura, para hacer grandes obras hidráulicas, ¿no? Para hacer construcciones importantes, ¿no? Y se lo hacía de una manera voluntaria, rotativa, efectivamente controlada por el Imperio Incaico, ¿no? Pero esta mita va a ser retomada por la corona española, pero con el objetivo, ¿no? De obligar al trabajo minero de las distintas comunidades, ¿no? Que se encontraban en toda la región andina. Prácticamente desde el norte del lago Titicaca, ¿no? El este y el oeste del lago Titicaca hacia el sur hasta Potosí, Chuquisaca, ¿no? Todas las comunidades, ¿no? Que llamaron ya provincias los españoles, deben ser tributarias de la mita. ¿Qué quiere decir esto? Que eran obligadas las comunidades desde el Cusco prácticamente, Cusco, Puno, Juli, ¿no? Omasuyos, Pacajes, toda la región del norte de Potosí, ¿no? Todos obligados a enviar, ¿no? Trabajadores, como llamaban los españoles, enviar indios, enviar trabajadores obligados a la mina, ¿no? Y que hagan turnos en la mina, ¿no? Enviados de todas estas poblaciones, ¿no? Por tanto, todas las poblaciones, además de su actividad agrícola, ¿no? Controlada por los españoles y que tenían que pagar un tributo a los españoles, tanto en riquezas, ¿no? En alimentos, en productos agrícolas y luego en dinero, ¿no? Además de pagar estos tributos, están obligados, ¿no? Las poblaciones de todas estas regiones andinas a enviar al trabajo forzado a la mina de Potosí, a la mina de Porco, ¿no? De manera rotativa. Por tanto, este sistema fue un sistema brutal de explotación, ¿no? A los indígenas, campesinos, ¿no? A los trabajadores del agro, a los aymaras, quechuas y a todos los pueblos de toda la región andina, obligados a ser tributarios y a ser trabajadores obligados en el Cerro de Potosí. Porque era tal la riqueza de Potosí que cada vez requería mayor y mayor cantidad de trabajadores, ¿no? Y de cada una de estos aylus, ¿no? De estas comunidades, se trasladaban regularmente, ¿no? Con ceremonias, llevando a sus familias en muchos casos, llevando llamas, llevando sus alimentos para pernoctar en Potosí durante 3 semanas, 5 semanas, a veces más, a veces menos, ¿no? Como obligación de trabajo en las minas. Y a través de esto, precisamente, a través de la mita, va a
impulsarse una economía basada en la explotación minera en Potosí. E incluso durante todo el siglo XVI y el siglo XVII van a ser los siglos en que Europa va a reconocer la importancia de Potosí, ¿no? Tal vez algunas y algunos de ustedes han leído, y yo les recomendaría leer. Hay un libro muy, muy lindo, muy valioso, muy sencillo de leer, y que lo pueden tener ustedes en el internet o comprarlo de manera muy barata, que se llama Las venas abiertas de América Latina. ¿Han escuchado hablar de este libro? De las venas abiertas de América Latina. Sí, Sí. Magister. Y Eduardo Galeano precisamente va a hacer descripciones muy valiosas de cómo era esa explotación, ¿no? Y cómo Europa, ¿no?, era la que conseguía grandes riquezas a costa del trabajo, del esfuerzo, y en muchos casos la muerte de miles, ¿no?, de trabajadores indígenas, quechuas y aymaras de todos los pueblos de esta región para, ¿no?, favorecer a todo el desarrollo, no solamente de España y Portugal, sino ya de toda Europa, ¿no? Porque incluso hay una frase muy, muy significativa de Galeano. Él dice, ¿no?, si bien, ¿no?, España tenía la vaca, ¿no?, la leche, es decir, la riqueza que producía América, era trasladada casi inmediatamente a Inglaterra, porque Inglaterra va a ser la fuente principal y el espacio principal del inicio y el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y va a convertirse prácticamente el que va a succionar junto con toda Europa gran parte de la riqueza que iba a Europa a través de España. Por supuesto, el Imperio Español estaba nutrido, ¿no?, por toda esa riqueza que extraía de toda la región americana. Incluso en México había una región que producía minerales que le dieron el nombre de, ¿no?, también San Luis de Potosí. Es decir, Potosí fue tan grande que prácticamente en Europa, ¿no?, no se conocía América sino a través de Potosí. Las grandes ferias de esa época, ¿no?, tanto de económicas como comerciales, tenían, ¿no?, como referencia el Cerro de Potosí, ¿no? Era la iconografía, incluso había desfiles, había una serie de actividades en varios pueblos de los Países Bajos, de Inglaterra, de España, donde Potosí era el centro. Y decía, además, era tanta la riqueza y la referencia de Potosí, que en la región mexicana, que también había recursos minerales, se construyó un pueblo que se llamó San Luis de Potosí. Han debido escuchar también ustedes hablar de San Luis de Potosí, porque precisamente era una referencia el Potosí de la región andina, el Potosí del Alto Perú, el Potosí de la región de Charcas, ¿no? Por tanto, esa es la dimensión, ¿no? Pero esta existencia de la riqueza, esta exportación de tanta riqueza, estaba inmediatamente marcada por la explotación de hombres y mujeres que eran explotados ahí, ¿no? E incluso la tecnología, ¿no?, de las fundiciones que ya practicaban en el periodo precolonial fue reactualizada para la fundición de la plata en Potosí, ¿no?, a través de los famosos cachas, ¿no?, que son precisamente los primeros que van a empezar a fundir, ¿no?, la plata para, ¿no?, concentrar la riqueza para exportarla a Europa. También, indudablemente, los europeos van a traer su propia tecnología para las fundiciones, pero eran centenares de cachas, de pequeñas fundiciones, ¿no?, con tecnología propia del mundo andino, que van a explotar, además, y transformar ya el mineral, ¿no? Y toda la organización, como les he señalado, está alrededor de esta explotación. Pero esta explotación es una explotación marcada por la coerción. Es a la fuerza que se va a imponer
a todas las comunidades, ¿no?, a todos los airios, para poder trasladar regularmente 2 o 3 veces al año a sus trabajadores y trabajadoras para explotar el Cerro de Potosí. Y de eso, si bien recibían algún pago, ¿no?, era infinitamente poquísimo en relación a lo que significaba trasladar esa riqueza a Potosí, ¿no? Solo les servía para poder alimentarse, ¿no? E incluso en muchos casos, ¿no?, servía para poder transportar sus productos para ir y volver desde sus comunidades hasta Potosí. Ahora, fue tal la importancia que va adquiriendo Potosí y Chuquisaca, ¿no?, que todas las poblaciones que se van creando, ¿no?, todas las ciudades que se van creando y las poblaciones alrededor de esto, prácticamente desde el Cusco, ¿no?, desde Apolobamba, ¿no?, hasta Tucumán, ¿no?, hasta Jujuy, hasta Salta, ¿no?, hasta las costas de Iquique, de Arica, ¿no?, y de Ica, incluso de Lima y del puerto de Lima, ¿no?, va a estar alrededor de la economía potosí. Porque toda la actividad comercial, la actividad de alimentos, la actividad de productos manufacturados, ¿no?, la producción agrícola, va a moverse alrededor de un gran mercado regional construido a partir de Potosí, ¿no? Porque porque fue tal el crecimiento de Potosí durante el siglo XVI y el siglo XVII, que fue considerada la ciudad más grande, más poblada a nivel mundial. Existían más de 100.000 habitantes, ¿no?, entre, ¿no?, trabajadores que los movían permanentemente, entre fundidores, entre comerciantes, entre contrabandistas, entre especuladores, ¿no?, y toda una rama de negocios alrededor del Cerro Rico. Por tanto, era una ciudad muy, muy poderosa, con habitantes que venían de muchas regiones de Europa, porque veían que era prácticamente una fuente de riqueza segura, ¿no?, a costa de la explotación de los indígenas, de las comunidades. Por tanto, esta situación va evolucionando a tal nivel de que España, ¿no?, ve que este crecimiento es de tal dimensión que va a mandar a un virrey, el llamado virrey Toledo, ¿no?, Francisco de Toledo, que va a ser enviado por el rey para hacer una reforma administrativa y política y por tanto económica en todo lo que es esta región. Y con el virrey Toledo se va a institucionalizar la mita, se va a institucionalizar la encomienda y va a ordenar de una mejor manera, porque mucha de la riqueza de Potosí, por lo que he explicado hace un momento, era a veces hasta contrabandeada y no llegaba a España, sino llegaba a otros puertos y a otras regiones de Europa. Entonces el virrey Toledo es enviado para poner orden, ¿no?, y para que la mayor cantidad de la riqueza, ¿no?, siga fluyendo hacia España y hacia el reino de los reyes de España, ¿no? Va a ser el rey Felipe que va a mandar y va a establecer, ¿no?, el fortalecimiento del virreinato del Perú a través de las reformas del virrey Toledo, ¿no?, para, de una manera mucho más organizada, institucionalizar cómo iba a ser la rotación de la mita de todas las comunidades de la región. Además, cómo va a administrar y controlar, ¿no?, la cantidad de riqueza que salía, la forma de transportar hasta los puertos, ¿no?, a los puertos del Callao, ¿no?, a los puertos de Ica, a los puertos de Arica, ¿no?, para poder sacar ese mineral y llevar hasta España, ¿no? Y luego va a afianzarse también la vía de exportación a través del puerto de Buenos Aires. De ahí va a ser
importante también lo que les decía hace un momento, ese eje comercial, ¿no? A partir de Potosí hasta Buenos Aires, pasando por Tucumán, por Salta, por Jujuy, ¿no? Hasta llegar al puerto que además facilitaba la navegación porque de Buenos Aires era y correspondía transitar el Atlántico para llegar a los puertos españoles. Por tanto, así fue afianzándose un sistema de exportación de riquezas que va a ser el reconocido mundialmente como el más importante durante el siglo XVI y el siglo XVII. Ahora, al mismo tiempo, hay toda una resistencia indígena a toda esta imposición, ¿no? Porque van a haber también movilizaciones, ¿no? Van a haber defensa de sus religiones ancestrales, de su forma de vestir, de su forma de hablar, de su forma de organizarse, que inclusive van a obligar a la administración de Toledo que se reconozcan, ¿no? Las poblaciones y las ciudades indígenas, ¿no? Con sus propias culturas, sus propios idiomas y también sus propias autoridades comunitarias, ¿no? Que de alguna manera también se van a ir convirtiendo en los interlocutores de las autoridades españolas. Por tanto, es un ordenamiento, ¿no? Que empieza a tener una serie de combinaciones, ¿no? Entre, ¿no? Las instituciones españolas impuestas, ¿no? A las poblaciones llamadas ya indígenas, a las poblaciones originarias, pero también una resistencia para defender su religión, su idioma, su forma de vida, su organización económica, sus comunidades, ¿no? Y sus formas también de redistribución, de reciprocidad, ¿no? Toda la forma del Aini, del Ayllu, que se va a mantener como forma de resistencia a la ciudad española y a las poblaciones españolas, ¿no? Entonces esto muchos van a llamar como una especie de pacto, ¿no? Un pacto implícito, ¿no? Para que, ¿no? Las sublevaciones y las resistencias no sean mayores. Incluso en muchos casos los españoles van a, ¿no? Hacer incluso a veces convenios con algunas autoridades que venían de la nobleza incaica para tener un mayor control en los pueblos, a través de los curacas, por ejemplo, ¿no? Y los españoles van a nombrar a los corregidores o a los gobernadores, ¿no? Entonces, esta lucha por defender el Ayllu, por defender la comunidad, va a ser una lucha permanente y que los españoles, y sobre todo a través de Toledo, van a conseguir que haya una especie de acuerdo, pero para seguir explotando de la manera más brutal a la población indígena para la explotación de Potosí. Pero también para generar todo un sistema regional, ¿no? Ya les decía, se había creado Potosí en 1545, en 1548 se va a fundar la ciudad de La Paz, ¿no? Que va a ser un centro muy importante en términos comerciales, porque va a ser el referente, ¿no? Tanto para trasladarse de Potosí hasta Cusco y hasta Lima, ¿no? Y también el movimiento de la población alrededor del lago Titicaca, que tenía que venir por toda la vía del altiplano hasta Potosí. Y además, en La Paz, ¿no? Se tenían importantes producciones de la coca, que era imprescindible para el trabajo minero y también para el trabajo agrícola. Por tanto, La Paz va a ser un enclave, un lugar, un espacio reconocido de alta importancia por la producción agrícola y la producción de coca, que va a ser y va a tener como mercado principal en la minería de Potosí. Y por tanto, la conexión, podríamos llamar Lima, Cusco, La Paz, ¿no? Potosí y Chuquisaca, Tucumán, Buenos Aires, prácticamente va a ser un mercado y una referencia territorial muy importante para todo lo que es la dinámica económica, comercial, de la agricultura y de la minería en toda esta región. Entonces vean ustedes, ¿no? Y me he
alargado bastante para precisamente hacer énfasis en la importancia estratégica mundial de lo que es Potosí, ¿no? Incluso todo lo que es el transporte, todo lo que son los caminos, ¿no? El uso de animales para transportar el mineral, ¿no? Sobre todo llamas, ¿no? Van a ser importantes el mantenimiento de estas rutas, ¿no? De estas vías a través de las cuales había que llevar hasta los puertos el mineral, y también las rutas de navegación van a tener una verdadera revolución, ¿no? Porque van a requerir cada vez mayor cantidad de barcos, ¿no? Mayor cantidad de trabajadores en los puertos para, ¿no? el andamiaje, ¿no? Del transporte del mineral hasta Europa, ¿no? Y también el comercio de distintos productos, el transporte, los tambos, que serían como espacios en los cuales se podía descansar y tener vianda y alimentos para quienes estaban en todos estos viajes y en todos estos recorridos, van a adquirir una gran importancia. Los tambos, que en la época precolonial fueron ya los lugares precisamente de descanso, de acopio de alimentos, ¿no? Y para la movilidad de las poblaciones originarias van a ser readaptadas como los espacios donde se acumulaban, ¿no? Y se descansaba para el transporte de la minería, ¿no? Ustedes advertirán que todo lo que estoy diciendo está referido básicamente a cómo, ¿no? Alrededor de una actividad como es la minera se va a estructurar toda una dinámica económica y comercial en los distintos aspectos. Entonces, hay una organización administrativa, hay una organización comercial y económica, y también va a haber una forma política de controlar todo esto. Y esto va a obligar o va a llevar al Virreinato del Perú y a los reyes de España a crear la Audiencia de Charcas, ¿no? La Audiencia de Charcas como, ¿no? un espacio administrativo de la justicia y de la administración de todas las riquezas en el Alto Perú, ¿no? Por tanto, la Audiencia de Charcas y posteriormente la creación incluso de la primera universidad en toda esta región del Alto Perú, que es la Universidad de Chuquisaca, ¿no? La Universidad de San Francisco Javier, que se crea en esa época, precisamente mostrando la importancia que va a adquirir esta región para la corona española, ¿no? Se había creado unos años antes la Universidad de San Marcos en Lima, ¿no? Pero lo que quiero destacar es cómo alrededor de Potosí, de Chuquisaca, se crea toda una red importantísima, ¿no? Que va a ordenar prácticamente a partir de Charcas todo lo que es la región del Alto Perú, ¿no? Y que además, como les decía, va a instalarse en Chuquisaca y en varios otros centros de todo lo que es del Alto Perú, de misiones, ¿no? Misiones religiosas encargadas de la evangelización. Porque la evangelización va a ser otro de los mecanismos importantes impuestos por España, porque consideraban que a través de la evangelización van a poder transformar, ¿no? Los cerebros, ¿no? Las formas de pensamiento, ¿no? Las religiones ancestrales para imponer la religión católica. Pero esto va a llevar en un periodo muy, muy temprano, casi en 1540, 1550, a un debate muy fuerte entre los teólogos españoles, ¿no? Que va a ser el famoso debate entre, ¿no? Bartolomé de las Casas, que era un cura español que se había instalado en la región de la República Dominicana, ¿no? En lo que se llamó la isla La Salvadora, que es donde primero llegó Colón, y, ¿no? Gines de Sepúlveda, que era otro teólogo, otro cura español, ¿no? Que se pusieron a debatir un tema que fue muy importante para la época, porque vinieron muchos curas para evangelizar a
a los indios, a los originarios, a los autóctonos de la región, ¿no? Y este debate, como lo dice Daisy Calizaya, la controversia entre Sepúlveda y las Casas, ¿no?, tenía una finalidad, porque según Sepúlveda, ¿no?, los indios, los originarios de América, desde México, el Caribe, hasta la región andina, no tenían alma. Por tanto, no había que hacer un esfuerzo de evangelizarnos. Por tanto, ponía una hipótesis este teólogo, este cura español, que señalaba, en realidad los habitantes de todas estas regiones no son plenamente humanos. Por tanto, si no son plenamente humanos, son más cercanos a los animales inferiores, ¿no? No había necesidad de evangelizarlos, había simplemente que explotarlos, dominarlos, controlarlos, azotarlos y castigarlos para que cumplan su tarea. A diferencia de él, Bartolomé de las Casas, ¿no?, levantaba el argumento de que si bien eran seres inferiores, seres humanos inferiores, había que evangelizarlos, había que llevarles la fe católica de los reyes españoles y de la religión dominante en Europa, el cristianismo, ¿no?, para que, ¿no?, puedan ser sometidos de una mejor manera. Pero en medio de esa controversia, de esa lucha, de ese enfrentamiento de ideas, ¿no?, estaba toda una visión, ¿no?, que consideraba, ¿no?, la inferioridad de los pueblos indígenas. Y aquí está la raíz de algo que hasta ahora es un gran problema, que es el racismo. El racismo se instala precisamente en América y a partir de América a nivel mundial, con esta consideración de la inferioridad de los pueblos, ¿no?, que habitan y han habitado durante siglos de siglos toda la región americana. Vean ustedes, un tema que hasta hoy se debate tanto, ¿no?, está en su origen en esta situación en que los europeos, ¿no?, los cristianos europeos, la teología europea consideraba inferiores, más cerca a los animales, a todos los hombres y mujeres de las regiones, ¿no?, de América, desde México hasta, ¿no?, lo que es la Patagonia y lo que es la Argentina ahora, ¿no? Por tanto, vean ustedes, ¿no?, las concepciones que estaban detrás de la cultura y de la religión, ¿no?, cristiana y católica en esta consideración. Y este racismo hemos ido arrastrando en estos pueblos, en estas poblaciones, en estas regiones, prácticamente hasta la actualidad, ¿no?, y que se va a llevar luego al África, porque así como se considera inferiores a los indígenas, se va a considerar inferiores a los negros, ¿no?, que están más cerca a ser, ¿no?, animales primates que seres humanos. Por tanto, ya este debate, ¿no?, en medio de la evangelización va a estar presente, ¿no? Y la reunión de los cardenales, ¿no?, convocados por el Vaticano, convocados por el Papa, van a definir finalmente de que hay que evangelizar a estos seres inferiores, porque el catolicismo y el cristianismo debe imponerse también en las colonias, ¿no? Y por eso las iglesias, las órdenes religiosas van a, ¿no?, expandirse cada vez más en toda la región del Alto Perú, ¿no? Van a crearse una serie de iglesias, de conventos, ¿no?, y de formas administrativas de la iglesia en varias regiones que hasta ahora tienen su referencia, ¿no? En la región de Mixque, en la región de Chuquisaca, en las regiones de los de Corocoro, ¿no?, en la región de los Yungas, van a imponerse todas estas iglesias y estas jerarquías religiosas para tener además el control espiritual
de las poblaciones dominadas, ¿no? De las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces hay una combinación de explotación económica, de dominio, ¿no?, militar, de control religioso e ideológico y cultural en toda esta región. Y van a ser estos los instrumentos que se van a utilizar, ¿no? E inclusive, ¿no?, en las regiones más alejadas, ¿no?, se van a crear las misiones, ¿no?, las misiones religiosas hacia los territorios de Santa Cruz, que Santa Cruz había sido creada en 1561, ¿no?, con misiones jesuitas y franciscanas para, ¿no?, abordar y dominar a los pueblos de todas estas regiones, ¿no? Los jesuitas van a tener un control importante en la región de Mojos, ¿no?, y en la región de Chiquitos, ¿no? Todo lo que es el norte de Bolivia ahora y el este de Bolivia, ¿no? Porque en toda esta región también van a infiltrar toda la concepción religiosa católica para dominar a los pueblos que incluso habían sido reacios a incorporarse al imperio incaico. Pero España tenía tal ambición de controlar riquezas de todas las regiones que van a impulsar estas misiones jesuíticas en Mojos y Chiquitos. Por tanto, ya, si ustedes advierten, se está estructurando toda una dinámica, ¿no?, política, administrativa, económica, religiosa, cultural, ¿no?, comercial en el Alto Perú, alrededor de Potosí, ¿no? Porque va a aumentar el comercio, va a haber mayor circulación de riqueza, ¿no?, y van a ser regularmente casi 6,000 indios que van a estar trabajando permanentemente y de manera rotatoria en Potosí, ¿no? Y todo lo que había impulsado el virrey Toledo se va a instalar, ¿no?, prácticamente como el orden colonial durante más de un siglo, durante todo prácticamente el siglo XVI y el siglo XVII, ¿no?, implementando toda una serie de mecanismos, ¿no?, de dominación, pero particularmente el modo de controlar a la población de los aylus y de las comunidades para que sean fuerza de trabajo obligada a la explotación minera, además obligada a pagar tributos permanentes a los encomenderos, ¿no?, a los corregidores, a los gobernadores, como un tributo, ¿no?, que debe ser enviado a la corona, ¿no? Y este tributo va a ser una forma también a través de la cual va a surgir la resistencia indígena. Una resistencia indígena que va paulatinamente a ir organizándose de una manera cada vez más amplia para resistir, ¿no?, tanto a la mita como al tributo indígena, que era la forma a través de la cual vivía, ¿no?, toda la élite española de los peninsulares y además vivía la corona española. Se trata, por tanto, de una situación en la cual se puede advertir claramente, ¿no?, que la presencia española es una presencia de dominación, de colonización y de incluso lo que llamaban ellos la extirpación de idolatrías, es decir, de imponer a través de la violencia, ¿no?, la religión católica frente a las religiones propias ancestrales de los pueblos indígenas, ¿no? Lo que señalábamos la clase de ayer, ¿no? Esa religión vinculada a la tierra, a las montañas, a la Pachamama, ¿no?, a los cerros, ¿no?, y a la riqueza, ¿no?, y al sol y a la luna, y toda una cosmovisión vinculada a los equilibrios entre el hombre, la tierra y el universo, ¿no? Y esto va a producir también una serie de manifestaciones, ¿no?, donde va a haber choques permanentes con la dominación española. Ahora, paralelamente, aquí habría que señalar, y esto es importante, que paralelamente
se va a producir la colonización de los pueblos indígenas, los pueblos ancestrales del norte de América, todo lo que está al norte del imperio azteca. Ahí se va a producir una presencia de la colonización de Inglaterra. Inglaterra va a colonizar las tierras de más al norte de América y lo va a hacer con una consigna y con una forma, ¿no?, que va a ser la de implantar poblaciones, ¿no?, a partir de las costas del este de Norteamérica, implantando familias enteras, comunidades enteras que venían desde Inglaterra, con el objetivo de controlar esas tierras, exterminando a la población de las tribus norteamericanas, de las tribus de cherokees, de sioux, que existían en todas esas tierras, que eran, ¿no?, dominadas, pero por la vía del exterminio. Esa fue la diferencia principal con la colonización española y portuguesa. Pues la colonización española utilizó a los pueblos indígenas para el trabajo. En cambio, la colonización inglesa se dedicó a exterminar a los pueblos indios de Norteamérica y trasladar población desde Inglaterra, desde Irlanda y desde otras regiones europeas para colonizar el norte. Ahí hay una diferencia que quiero ahora remarcar entre la colonización española y la colonización inglesa, porque en la colonización inglesa, ¿no?, hay la idea directa de exterminar a los pueblos. En cambio, la colonización española de dominar y controlar a los pueblos para que trabajen, e incluso generando muchos sincretismos, ¿no?, mucha hibridación y mucho mestizaje también. Entonces va a generarse en la región de las colonias españolas un mayor mestizaje, que va a ser por la vía a veces de la violación de mujeres, a veces por acuerdos con determinadas poblaciones que van a ir generando un amplio mestizaje cada vez más ampliado en la región de andina y en la región de las poblaciones desde México hasta el Perú. Esto quería apuntar porque hay que tomar en cuenta que esta presencia española va a generar también una dinámica de cambios y de mestizajes permanentes. Incluso para la explotación de Potosí van a ser trasladadas muchas poblaciones negras de esclavos desde África para que trabajen en las minas y trabajen en las plantaciones, ¿no? En el Perú y en el Brasil, sobre todo, van a haber grandes cantidades de población indígena en las plantaciones. Y también van a traer al trabajo minero en Potosí, en Porco, en Oruro, que también ya va a tener varias minas de explotación donde van a estar presentes los esclavos negros. Pero también el mestizaje va a ir ampliando, ¿no?, las características de la población, con una gran mayoría indígena, pero también con poblaciones mestizas, ¿no?, negras, ¿no?, y los dominantes, la minoría española e hijos de españoles, los criollos, que eran la población dominante. Por tanto, hay una distribución social, ¿no?, una distribución de una división, ¿no?, una estratificación, como llamamos en la sociología, ¿no?, y la sociología va a estudiar a fondo todos estos temas económicos, sociales, culturales, religiosos, militares, ¿no? La sociología va a tener esa capacidad de poder entender a mayor profundidad estos procesos, ¿no?, porque precisamente puede, ¿no?, distinguir cómo se van diferenciando socialmente las distintas poblaciones. Va a haber una división del trabajo en quienes son sometidos a la mita, ¿no?, o al trabajo campesino, y quienes se aprovechan de esto, que van a ser los
propietarios, los encomenderos españoles y los empresarios españoles que controlan las minas de Potosí, las distintas minas en el propio Cerro de Potosí. Por tanto, hay una división económica, pero también hay una división de carácter étnico y cultural, de carácter racial, porque van a estar los negros, los indios, los mestizos y los españoles. Entonces aquí vean ustedes, se cruza una forma de división económica de los explotados y los explotadores y también una división social y racial a partir de las características étnicas. Por tanto, las formas raciales y el racismo va a estar implementada también por esta forma de distribución. Y entre los indios, los indígenas y las poblaciones indígenas y los españoles van a crearse otros estratos o formarse otros estratos, que son los mestizos, los zambos, ¿no?, que van a ser esas mezclas, ¿no?, raciales y sexuales entre la población europea, la población india y la población negra. Y esto va a ir marcando también heterogeneidades sociales, ¿no?, en las poblaciones que habitaban toda la región del Virreinato del Perú y particularmente en lo que nos interesa, todo lo que es el Alto Perú y toda la región dominada por la audiencia de Charcas, ¿no? Y esto va a matizar y generar también una gran variedad de características, ¿no?, raciales y culturales en lo que es el Alto Perú, ¿no? Y también aquí en estas mezclas también van a existir combinaciones de rechazo, ¿no?, también de levantamientos contra este orden económico de dominación española, ¿no? Por tanto, va a haber paulatinamente una combinación de lo religioso, de lo cultural, ¿no?, de lo económico, de lo comercial, paulatinamente, ¿no? Y las formas de resistencia indígena sobre todo y mestiza en segundo lugar va a ir también marcando, ¿no?, una diferencia con los peninsulares, con los españoles y con los criollos, ¿no? De ahí que, sobre todo en Potosí y en La Paz, y en Oruro, van a comenzar a producirse rechazos y levantamientos ya a finales del siglo XVII y en el siglo XVIII cada vez más intensamente. Van a ver los llamados cachas en Potosí, ¿no?, y los indígenas y los indios organizados a través de los ayllus van a empezar a marcar diferencias y resistencia a toda esta imposición española, ¿no? Y esto va a tener, ¿no?, efectos cada vez mayores a principios del siglo XVIII. Tanto del siglo XVII y el siglo XVIII ya van a comenzar, ¿no?, distintas formas de mayor resistencia a la dominación española. Ya no solamente una resistencia y cierta situación de aceptación del pacto colonial, ¿no?, donde existe la convivencia entre las dos grandes poblaciones, las indígenas y los blancos, ¿no?, sino además van a haber ya levantamientos contra el tributo, porque España cada vez imponía mayores tributos, mayores condicionamientos a la población indígena y el trabajo de la mitad, que también tenía que ser más intenso para poder explotar en mayor dimensión la minería de Potosí, de Oruro, de Porco, porque además otras minas se habían empezado a descubrir y a explotar con la finalidad de extraer riqueza para llevar a Potosí. Perdón, para llevar a España y a Europa. Pero en este contexto del siglo XVII y principios del siglo XVIII comienza también a desarrollarse más intensamente el mercantilismo inglés. Y este es un dato importante
a tomar en cuenta, porque Inglaterra y Holanda habían comenzado a tener grandes flotas mercantes en todo lo que es el Caribe y el Atlántico, y también en el Índico, ¿no? Porque el comercio mundial prácticamente se va a intensificar durante todo el siglo XVII y todo el siglo XVI, ¿no? No solamente por la minería, hemos hecho referencia, sino una gran diversidad de productos, ¿no? Que durante todo los años 1600 y 1700 va a intensificarse, ¿no? De manera muy intensa y de manera muy amplia en toda la región americana, ¿no? Y los ingleses, ¿no? Van a ser los que van a empezar a controlar todo el comercio en los océanos, ¿no? Sobre todo el océano Atlántico y el Caribe va a estar controlado por los piratas y por los navegantes ingleses y por los comerciantes ingleses, que van a ser los que van a, ¿no?, irse apropiando cada vez de mayores riquezas y de control del comercio, porque controlan el comercio del Caribe y del Atlántico para potenciar Inglaterra. E incluso España se va a convertir en tributaria de Inglaterra. Y por supuesto, las riquezas van a ir pasando por las manos inglesas. Y esto va a afectar al propio Imperio Español, ¿no? El Imperio Español, que ya en los años 1600 y 1700, ¿no?, va a tener que impulsar nuevos cambios en sus colonias, ¿no? No solamente va a crear el virreinato de Nueva Granada en lo que es ahora Venezuela y Colombia, sino que posteriormente va a crear incluso el virreinato de La Plata a fines de los años 1700, en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque había que frenar esta presión del mercantilismo inglés y de los piratas ingleses y de los comerciantes ingleses que estaban, ¿no?, debilitando el poder comercial y económico de España. Por tanto, a principios del siglo XVIII, en 1730, se va a producir lo que se llama las reformas borbónicas. ¿En qué consistían las reformas borbónicas, ¿no? Consistían en que España va a impulsar una nueva reforma más profunda que la de Toledo para tener el control de las riquezas, de los recursos y de la explotación y la extracción de mita y de tributo a las poblaciones indígenas. Por tanto, a partir de 1730 aproximadamente, comienza esta mayor presión, ¿no?, y mayor coacción para el pago de tributos a las poblaciones y a las comunidades indígenas en toda la región del Alto Perú y del Bajo Perú. Y es lo que va a provocar, ¿no?, en Potosí algunas rebeliones, ¿no? Ya en 1725 hay rebeliones en Potosí de los cacheros, de los trabajadores en la mina y de los mitimaes, ¿no?, de los indígenas que eran obligados al trabajo en la región, ¿no? Por tanto, ya hay rebeliones contra el orden español, ¿no?, contra la mita y contra la explotación de la mita, ¿no? Y esto paulatinamente va a ir ampliándose, porque va a haber cada vez mayor extorsión a las comunidades para que paguen mayores impuestos, mayores tributos, mayores diezmos. Van a imponer al comercio, ¿no?, que tenía el poco comercio o el comercio que generaban las poblaciones indígenas, mayores tributos, mayores impuestos. Y esto va a ser rechazado ya desde 1740, ¿no?, con levantamientos en Potosí, en Oruro y en toda la región altiplánica de La Paz. Y todos estos levantamientos van a ir generando también una organización cada vez más fuerte de los indígenas, que van a ir coordinando sus acciones y van a ser los levantamientos de
1760, 70, hasta llegar a los levantamientos de los años 1779 y 1780, que van a ser los grandes levantamientos y las grandes rebeliones de Túpac Amaru y de Túpac Katari y de Juliana Pasa y de los hermanos Katari en toda la región del norte de Potosí. Por tanto, aquí viene ya un periodo histórico de alta importancia, porque los levantamientos indígenas, ¿no?, de Túpac Amaru con Micaela Bastidas, que era su compañera, ¿no?, también una luchadora, y de Túpac Katari y de Bartolina Sisa, que van a organizar a las huestes, ¿no?, a todas estas poblaciones, a todos estos ayllus, a todas estas comunidades, para levantarse contra la opresión española, que cada vez se intensificaba más y más porque requería mayor trabajo, mayor sacrificio, ¿no?, de las poblaciones indígenas. Y estos levantamientos alrededor del lago Titicaca, desde el Cusco, con Túpac Amaru y toda la región de Puno, de Arequipa, con los levantamientos de Túpac Amaru y de Túpac Katari en toda la región andina, ¿no?, alrededor del lago Titicaca, al norte, al sur, al este, al oeste, hacia el sur, hasta Potosí, va a llegar a levantamientos que van a llegar hasta Salta y Tucumán, que van a ser grandes levantamientos indígenas contra la opresión colonial, ¿no? Y estos levantamientos van a tener inmediatamente una reacción muy fuerte de los ejércitos españoles, ¿no?, porque los ejércitos realistas van a identificar, ¿no?, que estos levantamientos estaban generalizándose en toda la región de Charcas, en toda la región del Alto Perú. Y ante eso tenía que movilizar todas sus fuerzas militares, todos los ejércitos realistas, desde Lima, ¿no?, desde La Paz, desde Chuquisaca, para, ¿no?, enfrentar estos levantamientos y buscar, ¿no?, derrotarlos, ¿no?, y generar una condición en que continúe la situación colonial en las condiciones que imponía España. Entonces estos levantamientos de Túpac Amaru y Túpac Katari y los hermanos Katari van a ser fuertemente reprimidos por el ejército español, ¿no?, que van a concentrar sus fuerzas militares, sus fuerzas de fuego, sus caballerías y sus artillerías para atacar a los levantamientos, que eran levantamientos contra la injusticia colonial, que eran levantamientos contra la imposición de mayor explotación, de mayores tributos, ¿no?, e impedir además la existencia de su propia cultura y de su propia forma de organización, porque las reformas borbónicas llevaban a eso, a un mayor control del comercio y a una mayor imposición de las formas del control comercial español en toda la región del Alto y del Bajo Perú. Por tanto, las rebeliones indígenas fue la reacción ante esta situación colonial que ya arrastraban durante 2 siglos, ¿no?, desde el siglo XVI al XVII al siglo XVIII. Por tanto, los levantamientos van a generalizarse, no van a ser solamente en la región de La Paz o de Sorata o del Cusco, sino en todas las comunidades y regiones que van desde Cusco, La Paz, hasta Potosí y hasta Tucumán. Por tanto, se generalizan los levantamientos y también la represión militar de los ejércitos realistas, que van a buscar la forma de aplacar estos levantamientos con sanciones radicales cuando se derrota a los ejércitos de Túpac Katari y de Túpac Amaru. ¿Y qué van a hacer con los cuerpos de Túpac Katari y de Túpac Amaru, y de Micaela Bastidas y de Bartolina Sisa? Van a ser descuartizados. ¿Para qué? Para mostrar la violencia colonial y para, de alguna manera, sentar en la memoria de que cualquier levantamiento va a ser sometido a la mayor violencia y al despedazamiento de los cuerpos. Después de que Túpac
Katari, sobre todo, había impuesto al cerco de la paz, el cerco de Sorata, ¿no?, como una forma de resistencia a la opresión y a la dominación colonial. Y van a hacer estos levantamientos de 1779, 1780, 1781, ¿no?, los que van a abrir una brecha profunda en el orden colonial. Ya no va a ser el mismo orden colonial que se había impuesto desde 1532, porque ya la resistencia y la organización de los pueblos indígenas va a empezar a mostrar su potencia y su poder, con lo que fueron los cercos, ¿no?, en las distintas poblaciones criollas y mestizas, ¿no?, y que van a sentar ya un momento importantísimo de lo que van a ser las siguientes décadas, que si bien van a ser derrotados, ¿no?, Túpac Amaru y Túpac Katari, ¿no?, la rebelión de los pueblos va a continuar, ¿no?, hasta fines del siglo XVIII, ¿no?, 1780, 1790, ¿no?, van a seguir los levantamientos, pero ya en un contexto internacional cada vez más difícil de aguantar para la corona española, porque se había producido ya una primera revolución anticolonial, que fue la Revolución Mexicana, en 1776, en paralelo a los levantamientos indígenas en las colonias españolas. Se había producido la independencia de los Estados Unidos. Las colonias de Norteamérica se habían unido y habían roto lazos con el poder de la corona inglesa, que fue ya un antecedente importante en ese periodo. Y los levantamientos indígenas estaban reivindicando algo que ya en otras regiones también estaban desarrollando. Porque si bien en Norteamérica se había exterminado o se había arrinconado a los pueblos indígenas, ¿no?, la población de Norteamérica había producido la independencia de Estados Unidos frente a Inglaterra. Y Estados Unidos, que había surgido a partir de esta lucha anticolonial, se va a volver posteriormente en una potencia colonial durante el siglo XIX. Esto es lo paradójico y lo contradictorio de cómo Estados Unidos surge luchando contra la corona inglesa, pero después se va a convertir en un nuevo imperialismo. Pero ¿qué pasa en las colonias de España? En las colonias de España ya va a radicalizarse cada vez más, ¿no?, la resistencia de los pueblos indígenas. Y van a producirse varios levantamientos a fines del siglo XVIII, ¿no?, en Oruro, en Potosí, en Cochabamba, ¿no?, y ya al inicio del siglo XIX la cuestión se va a radicalizar más. ¿Pero por qué se va a radicalizar más? Porque se había producido una otra revolución en Europa, que había sido la Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789, ¿no?, había ido avanzando, ¿no?, desconociendo la monarquía francesa. A Luis XIV lo habían eliminado poniéndolo frente a la forma en que castigaban en ese momento a quienes impedían el desarrollo de la revolución, ¿no?, sometiéndolo a cortarle la cabeza, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa, que fue una revolución típicamente europea, generó cambios importantes en Europa, ¿no?, porque ya la doctrina liberal, la doctrina mercantil, la doctrina capitalista, ¿no?, tuvo en la burguesía a una clase que va a impulsar las transformaciones en Francia, ¿no?, que va a destruir la monarquía francesa, ¿no?, y que va a contagiar a otras regiones de Europa con la revolución.
Esta Revolución Francesa, por tanto, va a tener mucha fuerza y me aclaran, se aplicó la guillotina al rey de Francia y la Revolución Francesa se va a radicalizar en tal nivel que incluso, ¿no?, en una de sus colonias que tenía en el Caribe, ¿no?, se produce la primera gran revolución negra en Haití, porque siguiendo la idea de la Revolución Francesa, los negros en Haití se levantan contra Francia para la liberación de los negros y la construcción de una Haití que sea libre, ¿no? Sin embargo, el ejército francés de la Revolución va a atacar a los revolucionarios haitianos, a la Revolución Negra, para someterla, ¿no?, a su dominio. Por tanto, los europeos no estaban dispuestos a que las revoluciones se produzcan en América, ¿no? Ellos podían generar la Revolución Francesa, pero impedir que haya revoluciones en América. Así se somete a la primera revolución en 1798-99 y en los principios de 1800, ¿no?, cuando se producen estas rebeliones de los negros en Haití. Pero ya esta situación en Europa, ¿no?, va a generar que los ejércitos, ¿no?, franceses a cargo de Napoleón, que había sido el heredero de la Revolución Francesa, los ejércitos napoleónicos van a invadir España y Portugal. Y este va a ser un hecho muy importante, porque la corona española, un segundito por favor, la corona española va a ser invadida por los ejércitos napoleónicos. Y Napoleón va a tomar preso al rey después de atacar en 1808, atacar a España, y va a tomar preso al rey. Y en medio ya de las rebeliones en el mundo andino, en las colonias españolas, ¿no?, se va a producir esta captura del rey español por parte del ejército de Napoleón. Y Napoleón va a imponer a su hermano como el nuevo gobernante en España. Entonces, esta situación de 1808 va a provocar que se radicalicen las movilizaciones en América, ¿no?, de distintos tipos. Van a formarse las juntas, ¿no?, las juntas en Chuquisaca, ¿no?, en mayo de 1809, en julio de 1809 en La Paz, pero también en otras de las colonias españolas, en México, en Quito, en Caracas, ¿no?, se van a producir estos levantamientos, o el de Buenos Aires en 1810, ¿no?, que van a ser levantamientos que luchan de manera muy marcada por la liberación, la independencia, pero al mismo tiempo va con el argumento de que había que defender al rey de España. Una situación muy combinada, muy mezclada. E inclusive se reúne las Cortes de Cádiz en España, donde hay algunos representantes de América, ¿no?, que pretenden hacer una reforma parecida a la francesa en España. Y aquí en las Cortes de Cádiz se va a destacar, ¿no?, de una manera muy especial un delegado que va de la región del Perú, que es el Inca Yupanqui, Dionisio Yupanqui. Y Dionisio Yupanqui hace un discurso en las Cortes de Cádiz en España, ¿no?, donde reivindica el derecho de los pueblos a su libertad y a su independencia. Y va a lanzar una frase que luego va a ser muy famosa, ¿no?, porque va a decir: un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. Y eso les dice a los propios españoles en España.
ustedes no pueden ser libres si siguen manteniendo las colonias como las tienen en América. Y esa frase va a tener una gran repercusión durante todo el siglo XIX en toda Europa. Pero en América, en medio de los levantamientos, ¿no?, de Chuquisaca, de La Paz, de Quito, de Caracas y de Buenos Aires, ¿no?, se va a producir, ¿no?, ya el desenvolvimiento de lo que van a ser las grandes consignas y los grandes movimientos de los ejércitos libertadores. Porque con el avance de la revolución en Buenos Aires en 1810, donde habían ido varios de los que habían hecho el levantamiento en Chuquisaca en 1809, sobre todo Mariano Moreno y un mulato, ¿no?, que es Bernardo Monteagudo, habían trasladado la rebelión de Chuquisaca a Buenos Aires. Y la revolución de Buenos Aires se va a consolidar, ¿no?, consiguiendo la independencia plena. Y ahí, ¿no?, José de San Martín va a aparecer con mucha fuerza, formando los ejércitos libertadores del sur para formar una patria independiente de España, ¿no?, que va a llamar las Provincias Unidas de Sudamérica, bajo el impulso del pensamiento de Mariano Moreno y de Bernardo Monteagudo. Y, ¿no?, José de San Martín va a organizar el ejército libertador que va, ¿no?, traspasar la cordillera y va a liberar a Chile, ¿no? Entonces José San Martín ya va a consolidar la independencia de Argentina y la independencia de Chile, con la pretensión de seguir avanzando en este proceso. Y por el norte, ¿no?, Simón Bolívar también había constituido un ejército muy poderoso para enfrentar a los españoles y los va a derrotar en Carabobo, ¿no?, para generar la independencia de la Gran Colombia, ¿no?, y van avanzando tanto desde el sur, ¿no?, José de San Martín, y del norte, ¿no?, Simón Bolívar, con la idea de crear una patria común en todas las colonias españolas, ¿no?, una sola patria independiente de España y de Europa. Pero la región del Perú, que era la región intermedia, ¿no?, del Virreinato del Perú, y particularmente el Alto Perú, ¿no?, se había convertido en la región del control más duro de los ejércitos realistas españoles. De ahí que el avance del ejército de Bolívar y de San Martín desde el sur tenía, ¿no?, el límite de lo que era el control español en todo lo que era el Bajo y el Alto Perú. Entonces, en el Bajo y el Alto Perú, ¿no?, sobre todo en el Alto Perú, se habían organizado las guerrillas de la independencia, formadas por, ¿no?, indígenas, por mestizos, ¿no?, por trabajadores, ¿no?, en las distintas regiones del Alto Perú. Y las republiquetas eran verdaderos ejércitos, ¿no?, comunitarios que se instalaron desde la región de la provincia que conocemos hoy, Muñecas, de la región de Apolo, ¿no?, en la región de Independencia, en la región del sur de La Paz, de Cochabamba, de Oruro, en Tarija, en Potosí, se habían organizado las republiquetas, que eran verdaderos ejércitos populares por la independencia, que conjuncionaban, ¿no?, a indígenas y a mestizos para luchar contra la corona española, que se había, ¿no?, había conseguido su reducto ya en el Alto Perú. Por tanto, los ejércitos realistas, que eran derrotados por Bolívar y por San Martín, se iban concentrando en toda la región del Alto Perú para controlar toda la región minera y la región alrededor del Cusco y del lago Titicaca. Por tanto, ahí la resistencia, ¿no?, y la presencia española duró durante 15 años, porque si bien el principio de la independencia comenzó con los levantamientos indígenas
a fines del siglo XVIII, en toda la región andina, en toda la región del Alto y del Bajo Perú, ¿no? Continuó la resistencia con los levantamientos de Chuquisaca, La Paz, ¿no? Oruro, Cochabamba, ¿no? Santa Cruz, ¿no? Y las republiquetas que van a resistir, pero también van a ser fuertemente, ¿no? Reprimidas por los ejércitos españoles, ¿no? Y de ahí que estas republiquetas, que habían sido los grandes espacios de lucha contra los ejércitos españoles, ¿no? Van a ser el último reducto que consigue la independencia de América, pero todavía con una fuerte presencia española, porque si bien va a avanzar el ejército de San Martín y va a conseguir la independencia del Perú, ¿no? Y va a avanzar el ejército de Bolívar por el norte y va a avanzar con la independencia del Ecuador, ¿no? Van a ambos ejércitos ser traicionados por las oligarquías tanto de Caracas como de Buenos Aires, porque fue traicionado San Martín porque la oligarquía de Buenos Aires le dio la espalda y impidió que siga avanzando con el proceso revolucionario. ¿Para qué? Para hacer nuevos pactos, esta oligarquía de Buenos Aires con, ¿no? con los grandes comerciantes ingleses, con el imperialismo inglés. Y lo mismo ocurría en el norte. En Caracas se levantaron y le dieron la espalda a Simón Bolívar, lo mismo en Bogotá, las oligarquías que estaban pactando con los ingleses. Por tanto, San Martín ya quedó muy debilitado cuando llega al Perú. Y lo mismo Simón Bolívar, pero que sigue adelante, y hay un encuentro de Bolívar y San Martín en 1823 en Guayaquil, donde, ¿no? San Martín se abraza con Simón Bolívar y señala que Bolívar continúe la lucha para conseguir la independencia de toda la región de las colonias españolas. Y es ahí donde, ¿no? Va a derrotar, ¿no? el ejército de Bolívar en la batalla de Junín y conseguir la independencia del Perú, ¿no? Y va a convertirse en el presidente del Perú, ¿no? Después de San Martín. Pero la región del Alto Perú seguía bajo el control español y la resistencia de las republiquetas. Y cuando se produce la batalla de Ayacucho, en la región precisamente de lo que es hoy lo que era el Bajo Perú, en la región de Ayacucho, ¿no? Es ya cuando los ejércitos de Simón Bolívar van a poder traspasar el Desaguadero con José de Sucre al mando para convocar la Asamblea Constituyente. Pero esta Asamblea Constituyente, convocada en Bolivia, va a ser, ¿no? organizada por las viejas élites coloniales. Es decir, todos los que habían luchado por la independencia, las republiquetas, los levantamientos indígenas, van a ser desplazados para que, ¿no? los hijos de los colonialistas, ¿no? sean los que convoquen a la Asamblea Constituyente en 1825. En 1824, después de la batalla de Ayacucho, en diciembre del 24, ¿no? Lo visitan a Sucre, estas élites, particularmente Casimiro Olañeta, lo encuentra en el Desaguadero y le plantea que había que convocar a la Asamblea Constituyente. Y se van a elegir delegados de varias de las provincias para la Asamblea Constituyente. Y esta Asamblea Constituyente, y esto es totalmente llamativo, estaba formada por 48 delegados, 48 representantes, que fueron elegidos indirectamente en las principales poblaciones de Potosí, de Chuquisaca, de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz y de Oruro. ¿Y quiénes eran estos? Eran exactamente los terratenientes, los abogados
y los militares, porque no fueron elegidos por la base indígena que había luchado en la resistencia anticolonial, sino por las poblaciones de las ciudades y de los pequeños pueblos. Y estos 48 delegados, ¿cómo estaban constituidos? Eran 22 abogados, eran 10 curas, eran 6 terratenientes, eran 4 militares y un médico. Es decir, la élite colonial del Alto Perú, que dominaba en Potosí, en Chuquisaca, en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, se había convertido en la Asamblea Constituyente que va a dar lugar a la formación de Bolivia. Y que, negando tanto a proyecto de Simón Bolívar y de San Martín de avanzar en un proyecto revolucionario de transformación radical, incluso San Martín tenía como asesor a Bernardo Monteagudo, que planteó la reconstrucción del imperio incaico, que un nuevo Inca sea el que gobierne toda la región del Virreinato del Perú, ¿no? Y tanto San Martín como Bolívar coincidían con esta idea, pero estos miembros de la Asamblea Constituyente, ¿no?, eran prácticamente toda la élite colonial en el Alto Perú. Y así como habían sido traicionados San Martín y Bolívar por las oligarquías de Caracas, de Bogotá, ¿no?, o de Buenos Aires y de Santiago de Chile, también, ¿no?, en el Alto Perú ocurría una cosa similar, porque los viejos hijos de los colonizadores aparecían impulsando, entre comillas, la independencia de Bolivia. Y era esa la composición. Estos 22 abogados de origen colonial, estos 10 curas de origen colonial, estos 6 terratenientes, encomenderos de origen colonial, estos 4 militares de origen colonial y un médico fueron los que declaran la independencia de Bolivia, ¿no?, y que se convierten en el nuevo poder oficial y político en Bolivia, ¿no?, desconociendo, como vamos a ver mañana, todo lo que fue la lucha de los pueblos indígenas en las rebeliones del siglo XVIII, los ejércitos libertadores y las republiquetas, ¿no?, que son las que habían luchado de verdad por la independencia, van a ser desplazadas, van a ser nuevamente, ¿no?, marginadas del proceso de la independencia. Por tanto, ¿no?, lo que ocurre con el proceso de la independencia es que la lucha de los pueblos, sobre todo las rebeliones indígenas, van a ser traicionadas y van a ser ocupados los espacios de poder por la pequeña élite de las oligarquías en todas las regiones de las colonias españolas y también en lo que va a ser el Alto Perú o Charcas y lo que va a ser en Bolivia a partir de 1825. Entonces yo quisiera quedar aquí para pasar, si hay alguna pregunta,